El heredero me llamó peso muerto y me echó. 2 horas después, me suplicó que regresara. Dije esas palabras en voz baja, como quien recita el título de una obra antigua. Alrededor, la cafetería siguió funcionando. Gente que no estaba pagando entrada al espectáculo, siguió con sus tazas. Chadwick gritó mi sentencia en público y esperaba que el ruido lo consumiera todo. No contó con que las cosas que sostienen una empresa no siempre se anuncian por megáfono. Estábamos frente a la máquina de café cuando él pronunció mi despido como si fuera una sentencia teatral, con la pose de quien ha leído un manual de gestión y nunca ha tenido que abrir una cerradura que no sea la de su ego. «Estás despedida», escupió. «Eres peso muerto». El timbre en el eco de la cafetería fue lo único que pareció detenerse. Por un segundo, todo se volvió vidrio. Yo recogí mis llaves. No eran llaves de adorno. Era una cadena que llevaba casi 11 años. Cada gancho tenía una historia. En el primer gancho estaba la memoria de la empresa. Contratos escaneados, claves de acceso, el PIN de emergencia del proveedor de HBAC, la tarjeta de acceso que abría el pasillo del datacenter. Había otra llave metálica, sin brillo ya, con un sello de la compañía que nadie más reclamaba. Llevaba años sosteniendo esas llaves porque alguien tenía que saber dónde estaban los papeles correctos cuando la presión subía. No lo hacía por gloria. Lo hacía porque alguien tenía que asegurarse de que el castillo no se quedara sin quien le cerrara las puertas por la noche. Un close-up mental. La taza de café que dejé en la bandeja se olvidó de enfriarse. Se quedó a mitad de camino del calor y de la humillación, con el borde marcado de la leche. Vi el lector de credenciales al lado de la puerta principal. La luz verde parpadeó y continuó siendo indiferente a la escena humana. Cogí la cadena de llaves con la calma de quien ha aprendido que perder la cabeza solo ensucia las manos. Salí del ruido sin hacer declamaciones. Si te gustan estas historias de karma corporativo, dale like y suscríbete. Esto se va a poner bueno. 11 años adentro no te convierten en nadie famoso. Te convierten en archivo. Aprendes a ver la empresa como un edificio con vigas, algunas visibles, otras internas. Aprendes a ver el trabajo invisible como la estructura que evita que el techo se te caiga encima. Me acostumbré a ser la persona a la que se le llamaba cuando un proveedor decía «no aparece la acreditación», cuando Recursos Humanos necesitaba el formulario antiguo o cuando un auditor pedía el registro de custodia de determinados documentos. No fue emocionante, fue necesario. Hay un momento al que vuelves, una y otra vez, cuando alguien dice «peso muerto». Recuerdo la primera vez que puse la mano sobre una llave que significaba algo. Fue tras un incidente de ransomware el primer año. Un proveedor externo se confundió, el backup no estaba donde debía. Yo tuve que explicar a un cliente que sí, que teníamos copias, pero que estaban mal etiquetadas. Fue una madrugada de café quemado y contraseñas deformadas. Arreglamos la salida sin espectáculo y aprendimos a no confiar en la memoria oral. Pusimos controles, inventariamos llaves físicas y digitales, y le dimos nombre a cada credencial para que no existiera la excusa del no sabía quién. Cuando digo credenciales o tokens, no hablo en un idioma técnico. Son llaves digitales, pequeños códigos o dispositivos que permiten que sistemas y personas se reconozcan. Hay credenciales físicas, como tarjetas o llaves en una caja fuerte. Hay credenciales virtuales, pequeñas fichas que giran y cambian números para confirmar que quien intenta entrar es quien dice ser. Nadie ve esas llaves a diario, pero cuando una falta, se nota. Y se nota rápido. Volviendo a la cafetería, salí con la seguridad de que habían tomado una decisión pública. Podía haber hecho muchas cosas en ese momento. Gritar, golpear, empezar una campaña dramática de 3 actos. Podía también, y esto es importante, haber cortado accesos, haber intentado hacer que la casa se incendiara desde dentro. No lo hice. No por moralismo ingenuo, porque sabía lo que pasaría si no era profesional, porque sabía que la mejor lección no venía del ruido, sino de la evidencia. Mi salida fue una ausencia deliberada, no un sabotaje. Me fui
y dejé que la ausencia actuara como un espejo. Si el edificio se sostenía sin la persona que tuvo la llave de la custodia, perfecto. Si no, que la propia estructura mostrara sus grietas. Las primeras 2 horas dieron una fotografía muy clara. Empezaron las llamadas. Primera señal. El lector de credenciales empezó a pitar. Era un pitido distinto, agudo, al que ninguno de los asistentes ejecutivos estaba acostumbrado. Un sonido administrativo, no dramático, que indica que algo con la base de permisos no concuerda. En un mundo ideal, un administrador nuevo habría entrado y actualizado la lista. En nuestro mundo, el administrador designado aquel día era Brendan. Brendan tenía nombre de persona competente, pero su habilidad principal era que lo prefería el nuevo liderazgo por razones que no tenían que ver con su pericia técnica. Probó una tarjeta. Otra vez. El lector repitió el bip intermitente que se escucha cuando una llave no es reconocida. La gente en el pasillo empezó a mirar. En 20 minutos, la puerta del data center no dejó de pitar y la seguridad abrió un ticket. Segunda señal. El proveedor de componentes, el que trae las piezas para el proyecto que podría valer cientos de millones, detuvo un camión en la puerta. «No tenemos la autorización», dijo el coordinador del muelle. Había una cláusula simple en algunos contratos. Antes de entregar material, debía corroborarse la responsabilidad de custodia y la actualización de los contactos de cumplimiento. En apariencia, una burocracia. En práctica, la diferencia entre que un contenedor cruzara la rampa del muelle o se volviera a la carretera. Sin la persona que figuraba en los registros como custodio de la documentación, ese rol que, curiosamente, no pintaba en las fotos oficiales, el proveedor no podía entregar. Bloqueado. Un camión entero con piezas que esperaban la palabra correcta para seguir su viaje. Tercera señal. Recursos Humanos empezó a llamarme, pero no para rogar. Llamaban con la urgencia de quien encuentra que la nómina no lanza. Sin mi nombre asociado a determinados archivos, el sistema de pagos no reconocía a algunos contratos prorrogados ni a ciertos beneficios. La nómina de un departamento pequeño, pero crítico, quedó en pendiente de validación. No había un bug romántico ni un fallo espectacular. Había un registro que no se había actualizado oficialmente. La gente suena a extraños en sus casas. ¿Recibiré mi salario?, preguntaron. Y HR, con la cara del que debe dar respuestas plausibles, contestó: «Estamos trabajando para revalidar permisos». En la práctica, eso quería decir: necesitamos la confirmación legal de quien estaba autorizado. La ausencia de un nombre concreto dejó agujeros donde antes había procesos. Capricho atmosférico. A media mañana, alguien en las oficinas de planta baja encendió el aire acondicionado y la unidad no obedeció. El termostato subió a 33 grados porque el proveedor de mantenimiento no tenía la orden renovada. Sin la cadena de custodia que autorizaba la intervención, el técnico se fue. Oficina sudorosa, creatividad a punto de evaporación, nada épico, pero un signo de que las pequeñas maquinarias del día a día se trancan cuando la documentación no está en orden. Todo esto se fue sumando como una canción de estribillo. Pitidos, camiones en la puerta, nóminas en pausa, técnicos que se regresan. Lo que más me interesó fue que no hubo explosiones. No hubo pantallas oscuras, no hubo amenazas. Hubo abandono administrativo, un déficit de papeleo que generó bloqueos. La estructura corporativa no se derrumbó dramáticamente. Se congeló en los puntos donde la gestión había externalizado la responsabilidad. Mientras tanto, yo estaba afuera, con las llaves aún en el bolsillo y la calma intacta. Respondía a algunas llamadas, no para amenazar, sino para ejercer mi oficio, dar información verificable. Le respondí a una de las coordinadoras del proveedor de piezas con el número del contrato, la fecha de la última recepción y la persona que constaba en el registro como responsable. No le di instrucciones sobre cómo saltar autorizaciones. Les dije lo que había en las fichas, listas, fechas, nombres. La precisión se volvió mi arma.
Cuando un tercero te pide evidencia, la única respuesta que importa es la que puede mostrarse en un documento. En paralelo, mi teléfono brilló con un mensaje del área legal interno. Necesitamos confirmación de custodia en el contrato X200. Respondí indicando la ubicación física de la carpeta y mencioné el anexo que estipulaba la retención de la custodia. No inventé, no alteré. En 10 minutos, el mensaje fue un disparador para que mi ausencia se convirtiera en un defecto procesal. Habían echado a la persona que figuraba como autorizada sin actualizar los registros, y el contrato tenía una cláusula que establecía que nada de lo relativo a la custodia se podía modificar sin la firma y el consentimiento del custodio o del fundador. Una formalidad que nadie, en su necedad, recordó verificar cuando decidieron que una humillación pública era más importante que un cambio administrativo. La compañía cliente, Eortech, tenía procedimientos estrictos de verificación. No es paranoia. Cuando manejas proyectos con números que ponen a gente nerviosa, la validación de la cadena de custodia es estándar. Y Eortech no fue amable con la burocracia. Llamaron a nuestro contacto de cumplimiento para confirmar que todo estuviera en orden. Ese contacto, en las fichas internas, cerraba con mi nombre, y yo ya no figuraba en la oficina. En menos de una hora, el mail del representante de Eortech se filtró en la mesa de entrada. Solicitamos verificación inmediata del custodio. No podemos avanzar sin confirmación de que las credenciales han sido transferidas correctamente. La palabra inmediata en el correo electrónico pesa. No dije nada. Me quedé con las llaves en la mano y el sabor del café frío todavía pegado a los dientes. Chadwick empezó a moverse. Hizo lo que se esperaría. Llamó al asesor general, Robert, y pidió una acción rápida. Sonó como alguien que iba a actuar con decisión. Sonó también como alguien que aún no sabía la diferencia entre efecto y causa. Robert no tenía acceso técnico a ciertas cajas fuertes ni a ciertos registros. Quien los tenía estaba fuera de la sala de reuniones gritando consignas de modernidad. Robert pidió que se presentara la documentación que acreditara la revocación del custodio. No existía. Ellos habían tenido prisa para el espectáculo, habían sido lentos para la letra del contrato. En la sala de control de comunicaciones, la pantalla de Slack se llenó de mensajes. ¿Quién puede autorizar la recepción de piezas? ¿Confirmación de cambios de custodio? ¿Alguien con acceso a la carpeta legal? La gente escribía con la ansiedad de quien tiene que tapar agujeros sin saber dónde están los alfileres. Fue gracioso y triste ver cómo la herramienta que usamos para movernos rápido se llenaba de preguntas que solo los papeles podían responder. Mientras tanto, la compañía no podía fingir normalidad frente a los proveedores ni frente al cliente. Eortech solicitó auditoría de cumplimiento previa a la siguiente etapa. En palabras más sencillas, el avance del contrato de 200 millones quedaba en pausa hasta que alguien certificara que la responsabilidad documental estaba en regla. No era un castigo, era el contrato haciendo lo previsto, proteger a quien paga. La prensa interna no tuvo oportunidad de hacer headlines. No hubo cámaras. Fue, en su mayoría, un silencio administrativo que hablaba demasiado. Los gerentes que habían participado en mi despido empezaron a caminar con una ligereza nueva, esa que tienen los que saben que un error de gestión propio puede volverse un problema legal. En la tercera hora desde que salí, algunos ejecutivos empezaron a buscar una figura de autoridad que no fuera el heredero. Y ahí apareció la palabra que siempre aparece en oficinas cuando un ídolo cae de su pedestal: el fundador. Antes de que la junta se convocara, se hicieron intentos para parchear. Mandaron correos, pidieron firmas, intentaron enviar escaneos que no valían porque el original no había sido revocado. Todo eso sonaba a improvisación, como pegar un parche en un tejido bajo tensión. Pero la ley y los contratos prefieren la forma al ruido. Nada de esos escaneos suplía la firma que debía constar en el registro de custodia. En la calle, me senté en la banca frente al edificio. Miré la puerta como quien ve un teatro donde ya no le toca actuar. Me llamaron la atención unos pajaritos que buscaban migas. Había migas en la acera
y nadie las recogía. Fue una imagen pequeña, casi vulgar. La oficina, sin su cuidador, parecía un lugar donde las tareas menores empezaban a acumular polvo. Llamé a una persona de confianza que conocía los procesos de auditoría externa. No para instruir vulneraciones, sino para confirmar hechos. Sí, la cláusula existía. Sí, la revocación debía haber sido formalizada. Le dije cuál era la fecha en la que había sido designado el custodio original, qué anexos estaban comprometidos y en qué carpeta física se guardaba la documentación que Eortech podía pedir. Le di información verificable. Cuando una empresa recibe datos concretos de parte de un tercero, los auditorios pueden iniciarse. No estaba allí para crear caos, estaba allí para que la evidencia hablase. Poco después de esa llamada, recibí un mensaje de Eortech. Hemos detenido el proceso hasta nueva verificación. Solicitamos, por favor, el registro de custodia y la notificación de revocación si aplica. Ahí subió la tensión, pero no por espectáculo, por dinero en juego y por procedimientos legales. Mientras mi teléfono vibraba, vi a Chadwick salir apresurado del edificio. Intentaba enfundar autoridad en pasos rápidos y llamadas altas. No sé si se dio cuenta de que su gesto teatral de la mañana había sido, en el mejor de los casos, prematuro. No lo hice esperar en la acera. Me levanté y caminé. No por él, porque una parte de mí quería cerrar el asunto correctamente. Tenía la llave de la carpeta principal. No pensaba usarla para hacer daño. Pensaba usarla para que los hechos respiraran en la forma en que deben hacerlo cuando la ley y los contratos son quienes mandan. Mientras me acercaba a la recepción, supe que lo que venía no sería un solo acto de justicia poética. Sería una secuencia administrativa que pondría el foco en la negligencia más que en la humillación. Y la negligencia, a veces, hace más daño a la reputación que cualquier grito en una cafetería. Entonces sonó otra vez mi teléfono. Era el representante del cliente, el hombre cuyo correo había iniciado la pausa. Había en su voz la mezcla que tienen los que manejan contratos grandes, preocupación profesional sin dramatismo, la voz de quien le molesta que la logística detenga el reloj. Me pidió, con toda la formalidad del mundo, que confirmara si la custodia había sido heredada. Preguntó por nombres, por firmas, por fechas. Contesté con la misma calma con la que había sostenido las llaves aquella mañana. Dije lo que estaba en los registros. Di un lugar y una página. No empecé una batalla pública. Di evidencias. Su silencio al otro lado fue largo. Cuando volvió a hablar, fue con la claridad de quien toma medidas. Vamos a requerir auditoría de cumplimiento. No podemos avanzar sin esto. La línea se cerró con una formalidad que pesaba. Me quedé con la llave en la mano y con la sensación de que, al estar fuera, ya podía ver el movimiento entero con una claridad que no había tenido dentro del ruido. No era venganza, era el poder de la institucionalidad. La estructura se defiende con sus propias reglas, y esas reglas, cuando se incumplen, no siempre buscan humillar. A menudo, solo buscan que alguien responda por la cadena de confianza. Todavía no sabía cómo la Junta iba a reaccionar. Todavía no sabía si el fundador volvería esa tarde o si Robert podía apagar el incendio con una hoja firmada. Tenía, sin embargo, una certeza. El giro no se mediría en insultos, sino en documentos. Eso era lo que podría salvar a los proveedores, a los empleados que aún necesitaban su salario, y a la reputación que no quería caer por el peso de una decisión mal ejecutada. Respiré. Guardé la llave en el bolsillo y vi, a través de la ventana del lobby, como alguien detenía un camión en la entrada y un guardia cerraba el registro. El sistema había empezado a mostrar su dependencia. Fue silencioso, preciso y cruel en su indiferencia. Y en ese preciso punto, la historia dejó de ser solo sobre un insulto en una cafetería para convertirse en una lección de lo que pasa cuando la memoria institucional se subestima. La siguiente llamada llegaría pronto. Sonó en el bolsillo como si fuera una alarma más. El nombre en la pantalla era de Chadwick. No contesté de inmediato. Me tomé un sorbo del café que ya estaba, sin sorpresa, frío. Él había querido el gesto público.
Había buscado que el ruido tapara cualquier cuestión que oliera a trámite. Pero cuando el ruido se convierte en procedimiento, el espectáculo pierde su valor. Dejé que la llamada fuera al buzón. Luego llamé yo. No esperé gritos ni excusas. Quería una conversación concreta y, sobre todo, comprobable. Contestó con la tos característica de quien ha usado la voz más de lo prudente en reuniones ajenas. Samantha, por favor, vuelve. Esto se nos está yendo de las manos, dijo sin adornos. Puedes volver mañana. Lo solucionamos todo, pagos, reconocimiento, lo que pidas. Podría haber sido la escena de arrepentimiento que muchas películas venden como catarsis, súplica, abrazo, reconciliación. No lo fue. Le devolví la calma con hechos. Le expliqué, con la misma voz que había empleado toda la mañana, que su problema no era emocional, era documental. Le dije dónde estaba la carpeta, cuál era el anexo que mencionaba la custodia, qué firmaba el custodio y qué consecuencias legales tenía no haber registrado la revocación. Le dije lo que ya sabía, que Eortec había congelado el proceso hasta ver documentos, que el proveedor del muelle esperaba la validación y que Recursos Humanos tenía nóminas en estado pendiente de validación. No le hice un discurso moral, le di una lista. Si quieres que vuelva, hazlo por los canales correctos, le expliqué. No vine a teatro, vine a asegurar que las cosas funcionen. Se oyó un silencio detrás de su máscara. Después, un pedido rápido. Hazlo por 2 horas. Solo explícales que somos capaces. Me ofreció una verdadera trampa con forma de favor. Volver, arreglar el daño inmediato, aceptar silencio sobre la humillación y tal vez preservar su posición. Podía hacerlo. Podía volver y recomponer el puente. Pero no entré en drama de absoluciones. Pedí que se hicieran 2 cosas antes de que pusiera un pie en el edificio. Que se enviara a Robert una solicitud formal de revocación y transferencia de custodia, firmada por alguien con autoridad, y que se dejara constancia escrita en el acta interna de que mi reemplazo no tenía autorización para firmar cambios de custodia hasta que los registros legales no lo respaldaran. No hubo promesas, hubo condiciones. Hubo también la claridad de alguien que sabe que el verdadero poder está en las formas, no en los gestos. Chadwick no era un hombre acostumbrado a que le impusieran condiciones. Casi supliqué, o al menos sonó así, cuando aceptó las 2 medidas. Me pidió que volviera por favor, casi como si la palabra fuera alivio. Le dije que iría, pero que todo debía quedar por escrito y que yo no volvería a ser tratada como un accesorio para su performance. En la puerta del edificio, cuando empujé la manilla, el lector volvió a pitar. Esta vez era un pitido de socorro, peticiones de acceso rechazadas a pesar de que mi tarjeta aún funcionaba en el sistema. Me registré con mi antigua identificación como visitante. No me dieron el mismo trato. En la recepción, alguien me pidió una explicación de por qué mis credenciales aparecían activas. Respondí con lo único que cuentan: la verdad en los papeles. Mostré el registro físico donde constaba la asignación de custodia y señalé el acta que había sido firmada cuando me designaron. No hice otra cosa que poner en la mesa lo que debía estar en la mesa. La reunión con Robert fue corta, tensa y fría como un documento notarial. Me entregó un correo que, supuestamente, era la revocación que Chadwick había ordenado. Estaba firmada por la persona equivocada, escaneada y sin testigos. Robert intentó validar la imagen con la misma convicción con la que uno intenta tapar un agujero con cinta adhesiva. Yo le expliqué por qué eso no bastaba. La cláusula de custodia del contrato con Eortec requería una notificación fehaciente y en algunos anexos la firma del custodio original o del fundador para acreditar que la cadena había sido transferida. La escaneada era una simulación administrativa que ante un auditor externo no valdría. Robert, con la franqueza que suelen tener los abogados cuando saben que la casilla está mal rellenada, lo admitió. No es suficiente. Su tono no fue agresivo, fue práctico. Hay que corregir esto, y tenemos que hacerlo rápido. Salí de esa sala con una copia de correo que evidenciaba el fallo.
La guardé en la mochila como quien guarda una llave dentro de una caja fuerte. No para usarla contra nadie, sino como prueba de lo que ocurre cuando la precipitación tapa la formalidad. Mientras tanto, Eortek no esperó a que hiciéramos gimnasia de excusas. Mandó a Isenkroll, su representante legal, a revisar los antecedentes. No era una visita para hacer amistades, era una inspección para confirmar que la cadena documental estaba en regla. Isenkroll llegó con listados, fechas y una paciencia de acero. Recorrió los archivos, pidió ver originales y contrastar firmas. Cada aclaración que ofrecíamos desde el lado interno era una pieza más para armar el rompecabezas. Isenkroll fue directo. Mientras no esté constanciada la revocación y la transferencia en los términos del contrato, no podemos avanzar. Punto. En la sala de juntas, algo cambió. La reunión que Chadwick imaginó como una defensa de su decisión se convirtió en un examen. Y cuando el examen no se aprueba, la reacción de las personas es una mezcla extraña de sorpresa y culpa. Algunos intentaron explicar que habían actuado por inmediatez, por necesidad de proyectar modernidad, por la presión del nuevo directorio. Otros se escudaron en malos datos. Nadie tuvo a mano el documento que hacía falta. Fue ahí cuando apareció una figura que muchos creían que no volvería. El señor Wayase, el fundador. Entró sin aspavientos y con una paciencia antigua. No vino con antorchas ni para dar lecciones morales. Vino con una carpeta bajo el brazo. Abrí la puerta de la sala y lo vi revisar el contenido, mirar a cada uno de los involucrados y luego ponerse a leer. Sus manos no temblaron. No hizo ruido de sorpresa. Su desaprobación fue silenciosa y por eso más intimidante que cualquier grito. Sacó el contrato principal y señaló la cláusula que, desde el primer día que entré a la empresa, había servido de paraguas en situaciones grises, la cláusula de custodia. No voy a transcribir la cláusula palabra por palabra, ni tiene sentido hacerlo aquí. Pero en términos sencillos decía, la custodia de ciertos documentos esenciales, perfiles de cumplimiento, actas de entrega, autorizaciones de proveedores y formularios de transferencia, solo podía ser modificada mediante una notificación formal y fehaciente, y la revocación debía constar con la firma del custodio o del fundador. Fue una formalidad que muchos habían ignorado, o que habían creído que un correo bastaría para sustituir. El efecto fue inmediato. Los cuadros de PowerPoint con los que Chadwick pretendía defender su acción quedaron sin base. Robert intentó limar asperezas. Podemos corregirlo retroactivamente. Hicimos lo que pensamos correcto. Wayase lo miró con una calma que es difícil de describir si no has visto a alguien que ha construido una empresa y luego ve cómo se trata la arquitectura que diseñó. La letra no permite improvisaciones, dijo. Y esta letra no se rompe por teatro ni por prisa. Entonces vino el momento en que todo el teatro de la mañana chocó con la realidad contractual. Wayase pidió a Isenkroll que hiciera una nota formal. La compañía había procedido a la revocación informal de la custodia sin cumplir con los términos exigidos por los contratos vigentes. Isenkroll escribió la nota con una neutralidad implacable y la depositó encima de la mesa. Esto, dijo, abre una responsabilidad que no se limita a una disculpa. Abre procesos de cumplimiento que deben resarcir a quien resulte afectado. No pronunció la palabra culpa de forma acusatoria. La pronunció como quien registra un hecho. Chadwick intentó argumentar sobre formas, sobre dinámicas de liderazgo, sobre la necesidad de renovar. Sus palabras sonaban a alguien que se daba cuenta, demasiado tarde, de que la autoridad performativa no sustituye a la autoridad escrita. Su inseguridad afloró. No fue la humillación de la cafetería lo que lo dejó sin palabras. Fue la ineficacia de sus soluciones administrativas frente a cláusulas que obligan a cumplir. En la pausa que siguió, alguien trajo a la mesa el correo de Eortek. Isenkroll leyó en voz alta. Hemos detenido el proceso hasta que la verificación de la custodia se complete. Nos reservamos el derecho a revisar responsabilidades contractuales.
Fue una frase fría que cayó como una losa. En el fondo, no era una amenaza teatral. Era una contingencia que cualquier negocio serio debe prever. Desde mi asiento, mirando la escena, noté que los rostros que en la mañana habían reído conmigo se volvieron palimpsestos de preocupación. No porque se sintieran mal por la agresión pública, porque ahora sus decisiones personales tenían costos empresariales tangibles. La humillación había dejado de ser espectáculo para convertirse en riesgo. Y los riesgos, en las empresas, son números. Chadwick se acercó a mí al final de la reunión. Su paso fue rápido, demasiado rápido para quien pocas horas antes prefería la pose dramática. Este fue otro pedido, pero diferente. No era una súplica genérica, era una petición con la urgencia del que necesita reparar su propio puesto. Samantha, vuelve. Necesitamos que arregles esto. Prometo que todo será distinto, me dijo. Puedo garantizarte un puesto con autonomía, recursos, lo que quieras, solo vuelve. La frase se sintió hueca y, sin embargo, cargada de peligro. Aceptar significaría volver a una estructura que, en esencia, había demostrado su fragilidad. Rechazar implicaba enfrentar la incertidumbre de un mercado que no perdona. Los dos caminos eran legítimos, ninguno era cómodo. Le respondí con la misma calma que me había permitido atravesar toda la mañana. No me interesa volver como accesorio. Si vuelvo, será con condiciones claras, registros actualizados y una garantía contractual de que mi cargo y mis responsabilidades estarán en la forma que el contrato exige. No era implacabilidad, era supervivencia profesional. Lo quedamos en eso. Él me pidió un par de horas para intentar formalizar la revocación y dejarla en condiciones. Me pidió que atendiera la auditoría con Eortec por esa ventana de tiempo. No acepté promesas al aire. Le pedí que lo hiciera antes de que yo pusiera una firma en cualquier acta o antes de que me sentara a una mesa donde mi autoridad pudiera ser instrumentalizada. Él aceptó. Supongo que en la retórica de los desesperados, cualquier cosa que prometa cierta calma es valiosa. Sin embargo, antes de que esas horas se cumplieran, sucedieron dos cosas que cambiaron el curso. La primera fue la respuesta de Eortec. Pidieron que además de la verificación de custodia, se realizara una auditoría externa independiente sobre los procesos de entrega y soporte. No era tanto una sanción como prevención. Querían garantizar que su inversión no corría riesgos por incumplimientos administrativos. Esa auditoría implicaba tiempo, consultores externos y, sobre todo, exposición. La segunda fue que alguien en la sala filtró la noticia al equipo de contratistas que esperaba en el muelle. En cuestión de minutos, el ruido llegó de nuevo, pero ya no era un show en la cafetería. Era la tensión de un cliente grande que decidía pausar el reloj. Me llamaron desde Archer North. Verónica, con su voz pragmática, me ofreció una salida que no había esperado. Samantha, hemos visto el revuelo. No solemos entrometernos, pero nos interesaría hablar. Si en 2 horas no has arreglado el tema, queremos proponerte una consultoría para sanear la cadena documental de otras empresas. No era una oferta de rescate, era una puerta a lo que siempre había sospechado, que mi oficio no era solo necesario, sino valioso fuera de los muros que me humillaron. Le agradecí, sin cerrar la posibilidad. En el fondo, conocía ese tipo de oferta. Era la opción de quien reconoce la capacidad técnica y la quiere sin cargar con la política interna. Esa tarde, mientras las horas pasaban, actué como siempre. Di hechos. Mandé correos con indicación precisa de la carpeta y el anexo. Cité fechas y números de acta. Facilité a Eisenkroll el acceso a los originales que él mismo había pedido. Señalé dónde estaba la firma y en qué páginas se sustentaba la custodia. No di instrucciones para vulnerar nada. Di documentación. Dejé que la evidencia hiciera su trabajo. A las 2 horas del despido, Chadwick llamó de nuevo. Esta vez, la voz sonaba distinta. La súplica tenía más matices de urgencia. Había intentado, con la torpeza que lo caracterizaba, forzar una revocación retroactiva.
había enviado escaneos y había pedido firmas que no probaron nada frente a la auditoría externa que Eortech había solicitado. La pausa de su proyecto, el camión del proveedor retenido, la nómina en suspenso. Todo convergía en una realidad que no resolvían las disculpas. Samantha, te necesito. Regresa. Te suplico. Fue la palabra justa del título. Pero la súplica llegó después de que la estructura, por su cuenta, empezara a mostrar las vulnerabilidades. Él me rogaba que su espectáculo volviera a ser operativo. Le expliqué que no volvería de inmediato. Le dije lo que aceptaría. Un acuerdo formal por escrito que me devolviera no solo la posibilidad de trabajo, sino la seguridad de que esa estructura no volvería a convertir mi cargo en una coraza frágil. Le pedí responsabilidades claras para quienes habían procedido sin verificar las cláusulas contractuales. Le pedí que se estableciera un plan para notificar a Eortech y para aceptar a la auditoría externa con total transparencia. En otras palabras, le pedí que la empresa se hiciera responsable de sus propios errores. Él, angustiado, aceptó. Lo que no acepté fue la humillación. No volví para que me dijera «perdón» delante de cámaras internas, ni para ser la comadrona de un discurso redentor que escondiera la negligencia. Volví porque entendí que había una posibilidad real de arreglar eslabones quebrados, de proteger a gente cuyo salario estaba en juego y de evitar que la negligencia se repitiera. Pero antes de que la noche cerrara, algo más ocurrió que me obligó a tomar una decisión que cambiaría los próximos meses. Un ejecutivo de un fondo de inversión con el que había trabajado hace tiempo me envió un mensaje privado. Estábamos observando. Si quieres, podemos hablar de un paquete para crear una consultora que se dedique exactamente a eso. Sanar cadenas de custodia y procesos de cumplimiento para empresas que confían en contratos grandes. La propuesta era clara. Apoyo para montar algo propio con clientes iniciales ya en la mesa. No era una oferta de escape, era la posibilidad de transformar la humillación en un negocio que valorara mi expertise. Lo que siguió fue una mezcla de gestiones: atender la auditoría con Eortech, supervisar el levantamiento de la paralización con proveedores, coordinar nuevas firmas con Robert y con discreción tantear la oferta de Archer North y la del fondo. No fue una traición a la compañía, fue una lectura pragmática del mercado. Si tu oficio no es valorado internamente, te lo valorarán afuera. La Junta culminó con una decisión técnica. Se aceptó la auditoría externa solicitada por Eortech. Se dejó constancia en acta de que la revocación de la custodia, tal como se había intentado, era insuficiente, y se determinó que la empresa debía colaborar con la revisión para subsanar el asunto. En términos simples, se admitió un error de procedimiento. Chadwick, herido en su autoridad, se encontró en la situación incómoda de tener que pedir ayuda a quien había despedido esa misma mañana. Ante esa situación, Chadwick optó por lo que muchos harán en sus zapatos. Vino a mí con un ofrecimiento de última hora. No era solo un pedido de trabajo, era un intento de recuperar su narrativa, su capacidad de decisión. Samantha, vuelve. Te ofrezco contrato por 6 meses, recursos, autoridad plena sobre esa área. Te reinstalo con la autoridad que mereces. Era una oferta que, en términos prácticos, podía cerrar el agujero de la auditoría y permitir que la empresa retomara el proyecto con Eortech. Pero la oferta venía empaquetada en condiciones que tenían sentido para él más que para mí. Un contrato que, en algunos lineamientos, preservaba demasiado poder de supervisión por parte del mismo grupo que había actuado sin formalidad en la mañana. Tuvimos, entonces, una conversación que fue menos melodramática y más contractual. Le marqué líneas. Quería que cualquier reintegro o trabajo fuera por medio de un contrato que reconociera responsabilidades, un plan de indemnizaciones por daños causados a terceros por la negligencia administrativa. Y, muy importante, la garantía de que mi cargo no fuera instrumentalizado para parchear improvisaciones. Le pedí que la propuesta fuera revisada por un abogado independiente y que, mientras la revisión y las negociaciones avanzaran, se nombrara a alguien con autoridad formal que no fuera Brendan para supervisar las tareas inmediatas. Él aceptó. La oferta se templó.
Y la empresa, en plena necesidad de restablecer la confianza con Eortech, tuvo que aceptar que mi aporte valía más que su orgullo. No acepté de inmediato. Hice algo que muchos interpretan mal. Negocié sin ira. Lo hice con la disciplina de quien sabe que los contratos son la única forma de venganzas civiles. No humillan, previenen daños. Pedí que la oferta se formalizara, que los términos fueran claros y que se me diera un plazo para decidir. Mientras tanto, comuniqué a Archer North que había recibido una oferta institucional, pero que estaba dispuesta a conversar sobre una consultoría que pudiera, en paralelo, atender a otros clientes. No quería quemar puentes, pero tampoco convertirme en una figura dócil que volviera a ser utilizada. En el transcurso de la semana siguiente, se produjo un fenómeno interesante. La empresa empezó a revalorizar lo que antes llamaba tareas invisibles. Empezaron a surgir protocolos, inventarios de llaves físicas y digitales, listados de custodios y actas de entrega con firmas autenticadas. No fue un acto de redención colectiva. Fue la consecuencia de una auditoría que exponía riesgos y la presión de un cliente grande que no tolera irregularidades. La orden fue clara: institucionalizar. Y la institucionalidad, curiosamente, devolvía valor a roles que la gerencia joven había despreciado. A mí me ofrecieron varias cosas. La posibilidad de regresar con un contrato que reconocía mi jerarquía y derechos, una plaza consultora con base por parte de Archer North y un paquete del fondo para montar la consultoría que llevaba en la cabeza desde hacía tiempo. Cada una de esas puertas tenía un precio y una implicación. Regresar significaba volver a pelear por cambios estructurales desde adentro. Montar la consultora significaba dejar el terreno conocido, asumir el riesgo y convertir la experiencia acumulada en producto. La consultoría ofrecía la posibilidad de usar la evidencia que había reunido para ayudar a otros a no cometer los mismos errores. Mi realidad profesional era, de pronto, una serie de opciones de independencia. Pidieron que jure que mi decisión no estaba basada en rencor. No juré nada. Tomé la elección más difícil y, para mí, la más coherente: aceptar la consultoría por proyecto que me permitiría, en paralelo, ayudar a sanear el caos que había dejado la mañana. Acepté ser consultora externa mientras estructuraba mi empresa. La decisión no fue venganza, fue conversión de experiencia en producto. Le comuniqué mi decisión a Chadwick. Volvería temporalmente como consultora independiente, con autoridad limitada para corregir lo inmediato y con la condición previa de que la compañía permitiera una auditoría interna pública y la formación de un comité de custodia donde mi palabra y la del fundador fueran vinculantes para cambios de custodia. Él, desesperado por retomar contratos y calmar a los clientes, aceptó. La historia no terminó en ese acuerdo. Se abrió un proceso: auditoría externa, revisión de contratos, renegociación con proveedores, pagos de nómina atrasados y la lenta pero segura restauración de operaciones. Eortech, una vez satisfecha con la formalidad de los procesos y con la seguridad de que la custodia estaba en orden, reanudó el proceso. El camión con piezas finalmente atravesó el muelle. El sistema de credenciales dejó de pitar cuando se actualizó la lista con la firma que hacía falta. Recursos Humanos liberó algunas nóminas que estaban en pendiente tras verificar las firmas y los anexos. La oficina, que había sudado a 33 grados, volvió a tener aire acondicionado cuando se permitió la intervención del técnico que fue autorizado por la cadena correcta. Todo eso ocurrió sin drama público, con la calma pragmática de quien firma un documento y lo deja actuar. Durante esas semanas, transformé la experiencia en una campaña de evidencia. No hice escándalo. Llevé registros, hice actas y compartí con quienes lo necesitaran la lista de procesos que deben cumplirse para evitar que una decisión impulsiva se convierta en riesgo contractual. Pero también hice otra cosa. Tomé la oferta del fondo y empecé a estructurar mi consultora. Le di un nombre que sonara a aquello que hago: preservar la memoria institucional. No porque buscara una etiqueta grandilocuente, sino porque identifiqué un mercado.
Empresas que subestiman el valor de la custodia y que confían a la improvisación tareas que requieren formalidad. El proceso de crear la consultora fue, irónicamente, mucho menos heroico que la mañana del despido. Fue administrativo, metódico, con reuniones y contratos y colores corporativos. Me rodeé de personas que entendían tanto el detalle técnico como la política de las organizaciones. Un abogado que conocía los preceptos de la custodia contractual. Una exgerente de cumplimiento que había lidiado con clientes grandes y un pequeño equipo de técnicos que sabían cómo inventariar llaves físicas y tokens digitales sin convertirlo en manual de instrucciones para vulneraciones. Montamos un producto, auditorías de cadenas de custodia, formación para directivos sobre riesgos administrativos y protocolos de revocación formales. Emprender no fue un acto de épica. Fue la continuación de un oficio hecho con precisión. Mientras tanto, mi relación con la antigua empresa tomó una forma civilizada. Fui consultora externa por un plazo determinado. Trabajé con Robert, quien se mostró sorprendentemente eficiente una vez que la presión del contrato fue tangible. Y con el fundador, que actuó con la mesura de alguien que ha visto dirigencias entrar y salir. Chadwick mantuvo el puesto un tiempo. Aprendió la lección básica que pocas experiencias enseñan. La autoridad no se impone, se sostiene con formas. Llegado el final de ese ciclo, hice el gesto simbólico que marca este relato. Las llaves. Volví a Pillar Bridge no para pedir perdones ni para hacer pronunciamientos morales. Fui a la recepción con la caja donde había guardado una parte de las llaves físicas y los documentos que necesitaban custodia. Las dejé en la bandeja de recepción con una nota técnica que decía: llaves y registros entregados. Aseguren la firma de las transferencias según lo estipulado. No era un momento de triunfo ni de venganza. Era como siempre de procedimiento. Dejé las llaves y me fui. Algún ejecutivo esperaba una escena, un reclamo público, una portada de correo interno, quizá una proclama grandiosa. No hubo nada de eso. En su lugar, la recepción recibió la caja, el acta se firmó y la empresa empezó a funcionar con protocolos que, por primera vez en mucho tiempo, parecían pensados para durar. Yo, por mi parte, cerré el capítulo emocionalmente y abrí el siguiente profesionalmente. No me voy con la idea de que la justicia corporativa sea algo heroico. He visto empresas que pagan deudas y otras que desaparecen. No me gustan narrativas de ajuste dramático. Lo que me interesa es lo que queda, el valor de la memoria institucional, ese conocimiento que nadie ve hasta que hace falta. Y lo que permanece es la lección. No desprecies a quien guarda las llaves, porque cuando las cosas verdaderamente se ponen en riesgo, la firma y el papel valen más que la pose. Hoy, mi consultora atiende empresas que prefieren prevenir antes que lamentar. Archer North me ofreció también una colaboración que acepté en forma de paquete para clientes internacionales. La antigua empresa nos contrató por proyectos para sanear procesos. Chadwick y yo tenemos una relación profesional, y el fundador me recordó, en una conversación privada, que la institucionalidad es la base de cualquier sueño empresarial. Le respondí con la misma simpleza con la que había actuado todo el tiempo. Eso es, señor Wallace. Guardar las llaves no es un trabajo romántico, es un acto de responsabilidad. Hace pocas semanas volví a Pillar Bridge, no para entrar a su torre principal, sino para caminar por la plaza y sentarme en la banca donde me había detenido el día del despido. Observé a las personas, las migas que alguien ya había barrido y la vida que sigue. La oficina era menos teatral y más procedural. Me sentí en paz. No por venganza, sino porque la evidencia que había puesto sobre la mesa había hecho su trabajo. Protegió salarios, proyectos y, en cierta medida, el valor de la palabra responsabilidad. Si hay una moraleja en todo esto, es doble. Primero, el poder real no siempre se presenta con corbatas ni con gritos. A veces viene en forma de fichas etiquetadas y actas firmadas. Segundo, cuando alguien intenta resolver todo con espectáculo, la estructura puede pedir cuentas. No se trata de disfrute por la caída de nadie.
Se trata de entender que las organizaciones sobrevivientes son aquellas que respetan sus propios instrumentos, contratos, custodia, procedimientos. Todo lo demás son fuegos artificiales. Hoy me dedico a hacer que otras empresas eviten esos fuegos artificiales. Enseñamos a catalogar llaves, a formalizar transferencias de custodia, a preparar actas que soporten auditorías. No doy recetas para vulnerar sistemas. Doy procedimientos para que lo que debe ser invisible no se convierta en riesgo visible. Y si alguien me llama peso muerto, respondo con la evidencia que pesa más. La capacidad de mantener una operación funcionando cuando otros deciden que es más fácil gritar en una cafetería que firmar un documento. Si te gustó esta historia, compártela y comenta abajo si conoces alguna situación donde la burocracia haya devuelto la justicia. Y si quieres escuchar más relatos de karma corporativo, suscríbete y sigue el canal. Hay muchas llaves que todavía merecen su propia historia.